Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este día miércoles, un día miércoles muy especial porque vamos a continuar con algo que iniciamos en la mañana devocional, en el devocional de ayer. Así que estamos más que felices ya que el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante, como todos los temas que hemos tratado hasta el momento, pero es de suma importancia para la iglesia, para tu familia, para tu vida, para tu futuro. Estamos compartiendo una mañana gloriosa, una mañana donde creo que Dios nos va a hablar. Esta es una semana muy especial, una semana, como dice la Biblia, paraos en los caminos y mirad por la senda antigua y transitad por él y hallaréis descanso. La palabra descanso es paz para vuestras almas. Estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para el mundo entero. Y estamos también conectados con los hermanos a través de las redes sociales, los hermanos de diferentes partes del mundo como Perú, España, México, Colombia también. Hoy quiero continuar hablando acerca del Espíritu Santo. Esta semana nos hemos propuesto con la pastora poder hablar y seguir hablando y poder ministrar, aunque sea a través de las redes sociales o de manera individual, ministrar el Espíritu Santo, algo que constantemente inclusive disentimos con nosotros mismos con algunas expresiones que utilizamos cuando decimos queremos la visitación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dice estará con vosotros, en vosotros hasta el fin de los tiempos. Él no es una visita, y si es una visita es porque realmente hemos contrictado al Espíritu Santo y Él se ha apartado de nosotros. En diferentes lugares de la Biblia vemos cómo la presencia de Dios se fue del pueblo, y hoy necesitamos más que nunca esa presencia que no solamente nos da poder, autoridad, dones, frutos y talentos, sino que también nos da la capacidad de discernir los tiempos y las sazones en que estamos viviendo. Nos da dirección, nos hace entender lo que Dios quiere para nuestra vida, nos hace comprender su palabra, pero al mismo tiempo nos hace ver nuestra condición, nos redarguye, nos revela, nos muestra nuestra condición, pero también al mismo tiempo nos da el poder para poder, valga la redundancia, nos da el poder para poder combatir contra las acechanzas del diablo. Porque dice la Biblia claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra del Señor dice claramente que en los últimos tiempos serán desatados poderes de maldad de tanta dimensión, y de la única manera que podemos combatir es estar vestido de la armadura de Dios, del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito en mi vida? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo para la iglesia, para mi vida, para mi familia? Hemos llevado al Espíritu Santo a una emoción, hemos llevado al Espíritu Santo a un cosquilleo, una influencia, lágrimas, a una manifestación carnal de algo espiritual. ¿Por qué digo manifestación carnal? Porque a veces disentimos y decimos eso no es del Espíritu, que el Espíritu está sujeto al profeta, pero cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, genera a nosotros una emoción tan grande que hay una manifestación física de lo espiritual. Pero qué importante es saber que el Espíritu Santo no es solo una influencia, es la tercera persona de la Trinidad, y vuelvo a repetir, no es que esté último ni esté primero, porque como Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y vemos la Trinidad en acción, y vemos que dice la Biblia que el Señor nos formó a su imagen y semejanza. Y esto me encantó porque hoy reflexionaba acerca del tema y ese tema me impactó, porque decía que nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando
Tomo el pasaje, dice la Biblia, que sean uno como tú y yo somos unos, a veces y casi siempre lo interpretamos con la iglesia. Y también tiene que ver con la iglesia, que cordón de 3 dobleces no se puede romper, mejores son 2 que 1. Pero cuando Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Padre es el que todo tiene y sustenta todo por la palabra de su boca. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Nosotros poseemos un espíritu, poseemos un alma y poseemos una manifestación visible de lo que no se ve, y es nuestro espíritu. Pero cuando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se unifican, se ponen de acuerdo, mi cuerpo no va para allá, mi alma, mis emociones no van para allá, y mi espíritu, que es el que tiene conexión con Dios, está unido a mi espíritu y mi alma y mi cuerpo, somos guardados irreprensibles. Por eso dice la Biblia que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Allí queda de lado la doctrina de los nicolaitas que decían: pequemos con el cuerpo porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sin embargo, la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y también la palabra del Señor dice claramente: vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y si alguien destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo? Él continúa la obra que Jesús nos dejó. Él estuvo con sus discípulos 3 años y medio, pero él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que mandaré el Consolador. La palabra Consolador significa quien está al lado, quien está a la par, pero en la traducción y en la palabra del Señor se traduce no solo al lado, sino dentro de nosotros. Hay personas que el Espíritu Santo está alrededor, pero nunca está dentro, porque Él se mueve donde hay santidad, y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, cuando veo en el libro de Juan capítulo 14, verso 26, dice estas palabras: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo lo que yo he dicho. Constantemente en el Nuevo Testamento vemos como Pablo le decía a muchos creyentes y a muchos fariseos y a muchos legalistas y a muchos judaizantes, le decía: están siempre aprendiendo, pero nunca terminan de entender. Porque dice que estos secretos que fueron velados para los que no tienen el Espíritu Santo, fueron revelados a los hijos, para que todos los que leamos la palabra de Dios actúe. Por eso dice: la palabra del Señor nunca volverá vacía. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ahora usted dice: pastor, tener el Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Eso lo vamos a ver muy pronto. Quiero decirles que por más que quisiera en un devocional hablar todo acerca del Espíritu Santo, es imposible porque es Dios. Pero quiero dar una base para los próximos devocionales, continuar hablando acerca de por qué necesitamos ser investidos del Espíritu Santo y por qué la iglesia dejó de manifestar el Espíritu Santo. Porque si una luz existe, esa luz ilumina. Sin embargo, durante tiempo hemos pensado que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras reuniones generaba la pérdida de las almas nuevas que ellos no podían entender. Sin embargo, cuando vemos en el aposento alto, cuando los 120 fueron investidos del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos hablaban en nuevas lenguas, y los que miraban alrededor, los que habían venido a la fiesta de Pentecostés, ellos se escandalizaron en el buen sentido de decir: ¿quiénes son estos que, a pesar de que son galileos, son fariseos, son judíos, hablan en nuestras lenguas natales?
Y cuando dice la Biblia que nosotros hablamos en lengua, dice que el hablar en lengua nos edifica a nosotros, porque es una charla privada entre el Espíritu Santo y el Padre. Es una conversación íntima que sale de lo profundo de nuestro ser, ya no de nuestra mente, de nuestro corazón, y aún el Espíritu dice que gime con gemidos indecibles delante de Dios. Pero hubo otros que se burlaban y decían: estos están borrachos, estos han bebido vino, sidra en este horario de la mañana. Y dice la Biblia que poniéndose Pedro en pie, empezó a hablar acerca del libro del profeta Joel, y todos quedaron compungidos, y la gloria de Dios descendió en aquel lugar, y más de 3.000 almas se entregaron a Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Al día siguiente 5.000 recibieron el Espíritu Santo. Hoy hemos tratado de cambiar el Espíritu Santo por las emociones, por las diferentes actividades del culto para llevar a las personas, pero son reacciones momentáneas y pasajeras. Pero cuando el Espíritu Santo entra en una vida, genera una transformación, genera un cambio. ¿Por qué? Porque produce en nosotros el discernir de nuestra situación. Él redarguye, revela, por eso es más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todo lo que he dicho. Abrimos la Biblia y la comprendemos, y la Biblia nos compunge, nos hace sentir desnudo ante la presencia de Dios, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo comienza a crear en nosotros el querer como el hacer. Todo lo que era imposible antes, hoy se torna posible. Por eso el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hoy podemos ser testigos del Espíritu Santo en el templo, pero somos testigos en nuestra casa, que es Jerusalén. Podemos ser testigos en nuestro barrio, que es Judea. Podemos ser testigos en Samaria, que es la ciudad aledaña. Y podemos ser testigos en el mundo entero. Hoy, en este tiempo de pandemia, la iglesia es testigo del poder, de la dinamita que genera el poder de Dios. Tenemos una iglesia que se ha transformado en una estructura, pero esa estructura no tiene poder. Por eso hoy llamo la atención al pueblo de Cristo, que nos pongamos de rodillas y empecemos a convocar, a invitar a que el Espíritu Santo vuelva con nosotros. Usted dice: pastor, pero el Espíritu Santo no dice que estará con nosotros para siempre. Sí, pero la Biblia dice que habla acerca de no entristecer al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece y se aparta. En el libro de Ezequiel vemos que la gloria de Dios abandonó el templo, y hoy estamos en un tiempo donde la gloria de Dios está alrededor del templo, alrededor de la iglesia, pero hoy necesitamos que la gloria de Dios se asiente en la iglesia, se quede a vivir con nosotros. Como aquella tsunamita de Sunem le dijo a Eliseo: quédate en casa, no estés de paso. Vamos a hacerte una casa, vamos a poner una habitación, vamos a poner un catre, vamos a poner una luz, vamos a poner todo lo que necesitas, pero cuando vengas, quédate con nosotros. Hoy necesitamos que esa gloria se quede con nosotros. La iglesia está débil, está retrocediendo. Por eso en el libro de Juan capítulo 16, verso 12 al 14 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Jesús le dijo a los discípulos: pero cuando venga la verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo genera dirección a la iglesia, da poder. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán poderes sobrenaturales contra la humanidad. El amor de todos se enfriará, los padres se volverán contra los hijos contra los padres, pero la iglesia tiene que estar sellada
por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber manifestaciones del poder de Dios. Tiene que haber los frutos del Espíritu, los talentos, los ministerios tienen que levantarse dentro de la iglesia. Sin una iglesia no prevalece. Un cuerpo sin brazos, sin piernas, sin cabeza, sin corazón y principalmente sin espíritu no prevalece. Por eso, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Quisiera hablar cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sobre quiénes. Es toda una teología demasiado extensa para un devocional, pero quiero dejarles algo como para que ustedes lo vayan leyendo, estudiando, releyendo. En el libro de Juan capítulo 16, verso 17, del 7 al 11, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia, juicio y equidad. Eso quiere decir que Él aplica la verdad de Dios a nuestro corazón. Hay tanta gente equivocada hoy. Hay tanta gente que malentiende la palabra del Señor. Hay tanta gente que aún leyendo la palabra del Señor, como decía Pablo, nunca terminan de entender. Porque para poder ser un cristiano debemos estar en la mente de Cristo. Y dice que no solamente el Espíritu Santo discierne los planes de Cristo para la iglesia, sino los pensamientos de Dios están en Él. Ahora, usted dice, pastor, pero yo me entregué al Señor. Tenemos dos investiduras. Primero, el soplo del Espíritu, que está allí en el libro de Juan capítulo 12, verso 19 al 23, donde los discípulos estaban encerrados en una casa y Jesús, luego de la resurrección, se presentó y sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque si ellos no recibían ese soplo, ellos no podían ni siquiera entender lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, ni mucho menos tener la fuerza de comprender de que el que estaba frente a ellos era el mismo Cristo. Pero luego les dijo: id y asentaos en el aposento alto y esperad la promesa que será enviada por mi Padre. Entonces recibiréis poder. Y dice: y los que estaban reunidos estaban unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Ahora, en el libro de Juan capítulo 14, verso 16, dice la palabra del Señor: Él es el Consolador que estará con nosotros y en nosotros para siempre. Consolador. ¿Sabe lo que significa consolador? Alguien que está al lado. Alguien que está al lado tuyo en los peores momentos de tu vida, en tus pérdidas, en tus dolores, en tus fracasos, en tus caídas, en tus levantadas. El Espíritu Santo estará con vos porque es tu consolador. El Señor está a la diestra del Padre, preparando lugar para nosotros, abogando delante del Padre por nosotros. Pero hoy aquí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es ni la tercera ni la primera, porque Dios es trino, pero al mismo tiempo es uno, porque Padre, que sean uno como tú y yo, somos uno para que el mundo crea. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 9, o Primera de Corintios 6, 19, Primera de Corintios 20, o Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, dice: el Espíritu Santo es quien continúa la función de Cristo en su ausencia en la tierra de manera física. Dice la Biblia: recibiréis poder. Y Jesús dijo: y las cosas que yo hago, mayores las haréis, porque yo voy al Padre. Porque Él tenía la convicción de que cuando Él ascendía al Padre, el Espíritu Santo caería sobre la iglesia. Entonces me seréis testigos. Y sanaré los enfermos, libertaré los oprimidos por el diablo. Pero también es una iglesia que se edifica, una iglesia que no es sana de manera visible, sino es sana en donde no se ve, en los sentimientos, en las pasiones, en las tentaciones, en los fracasos, en el pasado, en el presente, porque tenemos poder para avanzar ante las acechanzas del diablo. Ahora en Juan capítulo 16, verso 13, dice: Él es quien nos revela la palabra.
Cuando abrimos la Biblia, señores, si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, no la podemos entender. Entonces, la palabra de Dios vuelve vacía y no da su fruto a su tiempo, porque la palabra de Dios se revela por el Espíritu Santo. Ahora, una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que tiene los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu, la gracia del Espíritu. Entonces, los dones del Espíritu allí en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de palabra de sabiduría, una iglesia que tenga sabiduría, una palabra que tenga ciencia, es conocimiento de las cosas comunes y de las cosas cotidianas, de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven. Una iglesia que tiene fe, y la fe no solo es la certeza de lo que se espera, sino la fe, la convicción que hay un Dios que tiene todo bajo control. Esa es la interpretación de la palabra fe. Pero ¿cómo voy a entender que hay un Dios que tiene todo bajo control si no tengo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce sanidades. ¿Cuántas sanidades necesitamos en la iglesia? ¿Cuántas personas enfermas físicamente, espiritualmente y emocionalmente? Por eso Pedro y Juan, cuando fueron a la hora novena, a la hora de la oración, a pocos días de haber recibido la unción del Espíritu Santo, le pudieron decir a aquel paralítico que estaba sentado junto al templo de la Hermosa, a la puerta, a la entrada del templo de la Hermosa, uno de los pórticos de la puerta del templo de Herodes construido. Ellos le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Hoy, ¿qué tenemos? Esa es la pregunta que le hago a la iglesia, que le hago a mis consiervos, que le hago a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los ancianos. Tenemos quizá palabra, pero no tenemos hechos. Quizás tenemos imagen, pero no tenemos unción. Y hoy el Espíritu Santo quiere descender de manera poderosa sobre la iglesia. Y Pedro y Juan dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. En cierta oportunidad, un pastor conocido fue a una iglesia muy hermosa. Y el pastor de esa iglesia, obviamente, como cualquiera, no me pongo en juzgar, porque quizás yo haría lo mismo. Él le mostraba y decía: mira, edificamos esta iglesia con tanto sacrificio, tenemos las mejores butacas, los mejores equipos de sonido, tenemos la mejor iluminación, tenemos unas alfombras mullidas y preciosas traídas de Arabia. Y este pastor le dijo a este amigo: nosotros sí que no podemos decir, como dijo Pedro, no tenemos plata ni oro. Pero mi amigo lo miró y le dijo: pero tampoco pueden decir al paralítico: levántate y anda. Llegó el momento, señores, que la iglesia no sea un lugar donde adoramos a una imagen o a un recuerdo de alguien que hizo milagros, prodigios y maravillas, porque cuando Jesús mismo comenzó su ministerio, no lo comenzó, no si antes la paloma, el Espíritu Santo, no descendía sobre él. Hoy necesitamos que esa paloma descienda sobre nuestra vida. Y no digo que el Espíritu Santo es una paloma, porque el Espíritu Santo es Dios, no es una influencia, no es un cosquilleo, es la persona de la Trinidad. Es el que estuvo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el que estará también en los 144.000 sellados con el Espíritu Santo en el tiempo de la gran tribulación. Señores, el Espíritu Santo produce dones, sanidad, milagros. Milagros son, es el poder de cambiar lo natural en sobrenatural. Es como Josué, cuando estaba combatiendo contra sus enemigos, gritó: sol, detente en Gabaón. Wow. ¿Será que el Dios que tenían ellos es un Dios diferente al que tenemos nosotros? ¿Será que tenemos mucha teología, pero tenemos poco poder?
¿Será que tenemos mucha teología pero tenemos poca relación? ¿Será que tenemos mucha teología pero no tenemos unción? Hoy estamos a tiempo de recibir ese poder para poder combatir contra las acechanzas del diablo. Dice la Biblia, hay donde milagros, profecía. Si bien la palabra escrita es la palabra profética por excelencia, y no hay ninguna profecía que se contraponga con la palabra de Dios, pero hoy se han levantado profetas diciendo paz, paz, pero no hay paz. El profeta es el atalaya que se levanta y profetiza y trae discernimiento al pueblo y revelación de los acontecimientos que vienen si no nos volvemos al Señor. Por eso Jeremías decía, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Discernimiento de espíritu es algo que necesitamos los pastores constantemente. Por eso Jesús lo tenía. Y Jesús lo miró a Judas y le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces abrazamos a personas que sabemos que están para ser de obstáculo, de tropezadero? Porque en una iglesia hay de todo tipo, pero también hay ovejas vestidas, o lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces que vienen a echar a perder la grey de Dios. Y un pastor debe tener discernimiento para entender quién está y quién no está. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, me encanta porque Pablo lo explica, porque todo trae conflicto. Y esto fue lo que hizo que la iglesia dejara de convocar la presencia del Espíritu Santo a través de los dones. Todo trae conflictos, el que profetiza es mayor que el que sana es mayor que el que tiene ciencia. El que tiene ciencia le dice cuál es la fe, el que tiene sanidad, porque así somos los seres humanos. Por eso Jesús se puso un delantal y fue y le lavó los pies a sus discípulos y le dijo, el que quiera ser primero en el reino de Dios tendrá que ser el último. Y aprendan de mí porque esto que yo hago ustedes también lo tienen que hacer. Y cuanto más unción, más humildad. Cuanto más unción, más se ve el Espíritu Santo en nosotros y menos nos vemos nosotros. Entonces estos conflictos hicieron que Pablo mandara allí una palabra en 1 Corintios capítulo 12 verso 2 y decía, porque hay como en el cuerpo hay muchos miembros, pero cada miembro del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. O sea, un brazo no le puede decir a una pierna, no te necesito. Entonces dice la Biblia que todo ministerio, don, talento son para edificación de la iglesia y no para enorgullecernos. Cuanto más humildad, más unción. Cuando menos nos vemos nosotros, más se ve la gloria de Dios. Entonces, Pablo dijo algo muy, muy fundamental. En 1 Corintios 12, 31, dice, procurar los dones mejores. Claro que sí, porque creo que fue irónico esa expresión. Procuren los dones mejores, mas yo busco un camino más excelente. Y allí abajo de esas palabras, usted va a leer que aparece la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, son como metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque ningún ministerio, don y talento, si no está el amor, y el amor es un fruto del Espíritu. Si no tenemos al Espíritu Santo, no amamos ni siquiera nuestro propio cuerpo, no amamos nuestro propio ser, ni amamos nuestra propia vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿hay quienes hablan en lengua? Claro que sí, por supuesto, y hay otros que acusan y dicen, hablen en lengua en su casa. Pablo lo decía, pero también dice la Biblia, qué bueno es que unos hablen en lengua, pero que otros tengan el discernimiento, otros sepan interpretar la lengua, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, mas el que interpreta edifica a la iglesia. Cuando los ministerios, los dones se unen entre sí, se hace una combinación de cadena inquebrantable, pero nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras pasiones nos han llevado a perder esa gloria que Dios nos ha dado, pero hoy es tiempo de volver a recuperarla. Hoy es tiempo
Luego dice, el Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu, que eso está muy claro. Se puede ver quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. ¿Por qué? Porque en Gálatas 5, 22 al 23 dice, Él produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la ley queda abolida. Pero cuando dice los frutos de la carne, termina diciendo que ellos están en condenación. Cuando tenemos los frutos del Espíritu, la ley del pecado se rompe. ¿Por qué? Porque tenemos amor. El amor es darse. Tenemos gozo. Es esa fuerza inefable de saber de que Dios está en control de todas las cosas. Tenemos paz de saber que hay un Dios que está en control. Tenemos paciencia. Sabemos esperar el tiempo adecuado para todas las cosas. Pero luego vienen por el poder del Espíritu Santo los ministerios. Él mismo, dice la Biblia, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de Jesucristo, edificarlos a ellos. Estamos para el servicio de Dios y su iglesia. Pero hay un ministerio que a mí me fascina y está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que hace que el resto de los ministerios puedan crecer aún mucho más. Y para mí es un ministerio por excelencia. Y es el ministerio de servicio, el ministerio de los diáconos. Por eso, cuando los discípulos se vieron avasallados, los apóstoles se vieron avasallados por el crecimiento de la iglesia, ellos dijeron, no está bien que ocupemos el tiempo en atender a la viuda. No era que era una indignidad, sino que la función del pastor es poder estar en oración y leyendo la palabra para poder transmitir a la iglesia esa palabra. Hoy la mayor parte de los pastores o están barriendo los templos, o están trabajando para pagar los alquileres de la iglesia, o están ocupados resolviendo los problemas de todo el mundo. Y hemos perdido la capacidad de ocupar nuestro tiempo en la oración, en tener un lugar secreto donde el Espíritu Santo nos guíe, nos revele la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia que los apóstoles convocaron a la congregación y dijeron, no está bien que nosotros ocupemos el tiempo de la oración y de la palabra en atender las mesas. Levantemos hombres, escuchen, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se hagan cargo de ello. Toda actividad en la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Hay tanto que tenemos que hablar del Espíritu Santo, tanto, que no podría hacerlo en un devocional. Por eso hago y permito que hagas preguntas para los próximos devocionales. ¿Es una persona el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es que Él nos sella para el día de la redención? ¿Es un Dios o es una influencia? ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Somos salvos si no tenemos el Espíritu Santo? Hay tantas preguntas, pero una de las principales que yo me hacía esta mañana, y le decía, Señor, ¿cómo puedo hablar de un Dios siendo un hombre? Y el Señor me dijo, yo te hice a mi imagen y semejanza. Te hice espíritu, te hice alma y te hice cuerpo. Sos tres personas en la manifestación física de una. Tu espíritu busca mi presencia. Tu alma es emocional y tu carne está caída en los delitos y pecados. Pero el día que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se unan a mi presencia, serán invencibles. Porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, serán guardados para el día de la redención. Así como el Padre
está en el Hijo y el Espíritu en el Padre. Así deben estar ustedes, como iglesia y de manera individual. Señores, hay tanto para hablar, pero ¿qué les parece si volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles? Tenemos mucha teología. ¿Dónde está el poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos y ruego a Dios que esta semana sea una semana de despertar, sea una semana donde la gloria de Dios vuelva a la casa. Lo necesitamos. Tengan un día glorioso con el Espíritu Santo.